Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Hoy presentamos episodio 7, La matanza bajo las velas. ¿Cómo estás, Gerardo? Digamos que bien, qué sé yo, esta semana estuvo bastante complicada, Loma de Mirador, Casanova. ¿Pasó algo con el calor? Y pasó lo inevitable, ¿no? Qué sé yo, muchas horas sin luz, corte de energía con los precios que hay, ¿no? Sí, claro, es un problema el corte de luz. Pero no es un problema del presente solamente. Mira, yo estuve viendo algunas cosas y escribí algo sobre el tema del corte de luz. ¿Lo sufriste esta semana también? Lo sufrí también y eso me llevó a recuerdos. Ajá. Y hice un pequeño escrito sobre lo que eran los cortes de luz ahí por la década del 60 y los 70. Y antes también, ¿no? En La Matanza. Y también después 80, ¿no? Y también 80, sí, finales de los 80. ¿Te parece que lo lea? Sí, dale. Los cortes de luz en La Matanza. Lo siniestro de la oscuridad, lo inmenso parece más impenetrable, los mitos tienen una potencia real, el hombre de la bolsa, los sátiros, los brujos que controlan indecibles magias. Esos relatos en la noche tienen otra fuerza y más aún la luz del día en el invierno les da otro contorno. ¿Por qué comenzamos con estos dichos? Los utilizamos como introducción a nuestro relato sobre los cortes de luz en La Matanza. Estos serán cotidianos en gran parte del siglo XX. Finalizada la década del 50, la desinversión en ampliación de plantas de generación de energía será casi nula en todo el país, y esto impactará sobre todo en el conurbano y en particular en La Matanza. La falta de luz en la noche, sobre todo, implica para los vecinos una serie de estrategias para paliar esta eventualidad. Qué inconvenientes, ¿no? Décadas 70 y 80 sin luz. Había avisos cuando se iba a cortar la luz. Qué sé yo, en Casanova vos notabas baja tensión. Ajá. ¿Qué implicaba? Viejos televisores en blanco y negro, la pantalla se veía mucho más chico, ¿no? Una de las soluciones era poner un estabilizador, ¿no? Que era un estabilizador, era todo un bobinado que aumentaba, ¿qué cosa? El voltaje para que vos puedas ver. Otra cuestión que vos notabas, el parpadeo, se apaga, no se apaga, se apaga, no se apaga, y ni hablemos cuando había tormenta. Cuando había tormenta estaba garantizado que se cortaba algún cable o algo por el estilo y vos quedabas a oscuras. Y eso desencadenaba todo un movimiento familiar y de vecinos muy interesante. Primero tratar de salir corriendo ¿a dónde? Al almacén a conseguir ¿qué? A conseguir velas. Velas, las viejas velas rancheras, ¿no? Y implicaba toda una ceremonia, ¿no? ¿Dónde pones las velas? Había algunos que lo ponían en un platito, otro en una tapa de algún frasco. En una botella. En una botella también. Y era interesante cómo se iba derritiendo, pero también no era solamente tener la vela encendida. Había que cortar la mecha, ¿para qué? Para que no consuma qué cosa más parafina de las velas. Después los más potentados o los más previsores no tenían la luz de emergencia, sino que tenían el viejo sol de noche a gas. O a queroseno. O a queroseno. ¿Qué era lo interesante? Que a diferencia de un corte de luz actual, vos tenías o seguías consumiendo determinadas cuestiones vinculadas con la tecnología, ¿no? Radio a pila. La radio a pila te permitía, ¿qué cosa? Escuchar programas de radio, cuando la televisión estaba, ¿qué cosa?
apagada. Y era interesante también ver esos barrios a oscuras, ¿no? Vos veías toda la oscuridad y pequeñas velas, pequeños soles de noche, ¿sí? En todo lo que eran distintos barrios, como Casanova, Rafael Castillo, La Ferrere. Sí, y también desde la perspectiva que lo veíamos en esa época, ¿no? En esas décadas, y tener en cuenta también que no es lo mismo la mirada que en esa familia tenían los adultos que los más jóvenes, o los niños, ¿no? Muchas veces para un niño un corte de luz en un barrio implicaba toda una aventura, ¿no? ¿Por qué? Y porque los relatos tenían otra potencia, los paisajes eran completamente diferentes. Bueno, se podrá decir, che, pero estaba todo oscuro. Bueno, estaba todo oscuro y era todo más inmenso y era todo más misterioso. Y los cuentos eran cuentos con una potencia y una visualidad que no lo tiene el día de hoy, aunque tengamos todas las plataformas y todos los dispositivos, ¿no? Lo que ahora necesita lo artificial, en esa época se lograba naturalmente, ¿no? Aparecía un narrador familiar, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, se ponía tu viejo, tu tía, y no solamente de terror, sino a contar anécdotas, qué sé yo, de gente que había venido del campo, distintos relatos con la experiencia familiar y también con la hazaña de darte miedo, ¿no? Todo oscuro y te contaban, qué sé yo, un clásico en mi casa era el Pomperito, la Llorona, El hombre de la bolsa. el hombre de la bolsa, el hombre gato fue un clásico en eso de la década del 80, la ¿no? década del El hombre 80. gato que andaba por los tejados y robaba, entre otras cosas, ¿no? Lo que hacía el hombre gato. Y algo interesante, ¿no? Estamos hablando que no existía ni Edenor ni Edesur, sino que existía Sekba, ¿no? Y que te viniera una cuadrilla de Sekba, qué sé yo, a la noche era una cosa totalmente imposible. Vos sabías que si el corte era grande, no era 10 minutos, se prolongaba ¿por qué? Por horas e incluso por día, ¿no? Sí, que en la mayoría de los casos eran atacados, entre comillas, ¿no? Criticados los funcionarios de SECBA, pero lo que vemos mucho tiempo después es que lo que faltaba era falta de inversión, no había una gran falta de infraestructura, no había plantas de generación, por eso lo que ocurría, estos constantes cortes de luz, que también implicaban la falta de agua, porque el consumo de las casas tenía que ver muchas veces con bombeadores eléctricos que hacían a partir de un pozo que se realizaba previamente, se extrajera el agua. ¿Y qué ocurría? Las casas más grandes o que tenían que ver con cierta, entre comillas, aristocracia local, que tenía hermosos aljibes, bueno, eran las que tenían acceso a agua naturalmente, pero seguían teniendo acceso al agua. Sí, o las casas más precarias también, porque el bombeador era un elemento caro, entonces tenía la bomba y ese vecino abastecía, ¿qué cosa? Toda la cuadra porque, bueno, no prescindía de la energía eléctrica por la cuestión manual, ¿no? Claro, esa forma de extraer en forma manual el agua tenía hasta, parecía diferente el agua que salía de ahí, ¿no? Más fresca, sin todo ese recorrido de pasar por la casa y salir de una canilla, ¿no? Salía directamente del pozo. Todo lo que tiene que ver con los cortes de luz en los barrios, y esta cuestión que no queremos caer en un tema de romanticismo y de idealizar todos estos cortes de luz, pero sí de mostrar todo un paisaje que ya está perdido, ¿no? En los barrios de la provincia de Buenos Aires y en particular en La Matanza. Esta cuestión de la importancia del que vive cerca, ¿no? De a ver qué le falta al otro y de golpear la puerta y una vecina decirle a la otra o a un vecino, che, me faltan velas, ¿no tenés para pasarme una? Y siempre había uno que te pasaba alguna vela, un litro de querosén, te ayudaba para arreglar la bomba manual que no te funcionaba, tenía un posero amigo. El electricista del barrio también cuando pasaban estos inconvenientes se transformaba en un rockstar, ¿no? Imagínate que por ahí en una cuadra una fase tenía luz y otra fase no tenía luz. Entonces automáticamente Cacho, Pedro, José, el electricista, ¿qué hacía? Subía con escalera y te cambiaba de fase para que vos puedas tener ¿qué cosa?
Luz. luz. Y la cuestión monetaria era una cuestión completamente secundaria, no se hablaba de eso, era al final, ¿no? Lo que el electricista, que además era el vecino que estaba a 2 cuadras de tu casa o enfrente de tu casa, era parte del barrio, ¿no? Primero estaba que el barrio funcione, que el vecino de la esquina tenga luz, y después estaba la cuestión, bueno, ya me vas a pagar, ¿no? La semana que viene, dentro de un mes, cuando cobre. Eh, Todo eso ahora no funciona, aunque tal vez tenemos luz más días a la semana o más días al año que en esa época. Eh, Toda esta cuestión social, si no desapareció, está aparentemente en extinción. No sé cuál es tu visión Sí, respecto a está en esto. extinción y también condicionamientos, ¿no? A veces los cortes de luz afectaban gravemente en algo, qué sé yo, un partido. Ujú. Qué sé yo, un partido de selección, un partido de tu equipo, una final, y eso te llevaba irremediablemente a escuchar el partido por radio. Sí. ¿Sí? Y implicaba algo, está bien, vos perdías la visualidad, pero el relato del partido de fútbol también era cuestión de imaginación, ¿no? Ujú. Y también cuando había luz normal, también era muy interesante lo que pasaba en las calles, ¿no? Era Ujú. una penumbra. Era común en las esquinas, qué sé yo, tirar cuatro alambres y los mismos vecinos ponían qué cosa, un foco. Sí, sí. Sí, sí, claro. Además los sentidos se incrementaban mucho más, ¿no? Eh, Se escuchaba hasta el ínfimo sonido de un perro que iba a 2 cuadras, El traqueteo del el tren, traqueteo del tren, aunque la estación estuviera a varias cuadras, la campana de la iglesia, ¿no? Todos esos sonidos, naturales o no, eran percibidos a una distancia mucho mayor que ahora y además con una sensibilidad muy diferente, ¿no? Porque era parte de la vida cotidiana. Ahora todos esos sonidos o ya no existen o están completamente marginados por sonidos permanentes, ¿no? Que tienen que ver con, justamente no con la falta de luz, pero sí tal vez con la sobrealimentación de eh, otras energías, más allá de que la energía eléctrica, ¿no? Una energía que tiene que ver más con lo individual, ¿no? Con el entretenimiento personalizado. Ya el cuento no implica, ni siquiera se lee, ¿no? No tiene ninguna clase de impacto sobre ningún grupo, ni menos sobre una persona. ¿Por qué tendrían impacto esos cuentos, esos relatos de familiares o de amigos que también con cierta malicia eh, contaban o leían o recordaban ciertas historias? Porque el ambiente lo propiciaba. sí, había cierta predisposición. Siempre yo establezco una analogía, ¿no? Vos imaginate cuando a nuestros hijos se les corta wifi, es todo un problema, Ujú. ¿no? El no acceso al entretenimiento con el celular, la computadora. El corte de luz implicaba qué cosa? Un malestar, porque pensá en la comida de la heladera, el inconveniente de las luces, de la casa, pero también te generaba otra cosa, era un momento, no te digo esperado, pero era un momento de reunión familiar o reunión de amigos donde primaba, digo, qué cosa, la palabra, ¿no? Es Ujú. decir, había alguien que narraba y otro que escuchaba. Claro, y cuando no había luz, que vos hablaste al principio de esto, del estabilizador y del televisor, ni siquiera estaba ese televisor, que muchas veces el horario era de 4 o 5 horas de transmisión y nada más. ¿Y de qué quiero hablar ahora? ¿No? ¿A qué me quiero referir? La importancia que tenía, entre comillas, ese corte, no tanto, con respecto a que esa sociedad, esos vecinos, esas personas tenían contacto con la naturaleza directo, ¿no? Nos dábamos cuenta, aunque sea naturalmente o en forma no real, ¿no? No en ese mismo momento, que éramos parte de la naturaleza. Entonces el viento se escuchaba, la lluvia tenía un contenido mayor, las tormentas eran algo importante, los rayos, los truenos. Esto que ahora parecería, che, pero esto es una tontería, yo estoy con el teléfono, a mí que me importa si llueve, si hay truenos, rayos o viento. No, en los barrios, en esas épocas, y sobre todo cuando había cortes de luz y el sonido artificial prácticamente se extinguía, la naturaleza nos llamaba y nos decían, che, ustedes también son parte de esto, ¿no? Sí, incluso hasta visualmente, qué sé yo, vos ves las jóvenes generaciones no saben lo que es un bichito de luz. Y vos veías
veías, qué sé yo, Casanova, San Justo oscuras, y era interesante ver esos bichitos de luz reflejando qué cosa, esa oscuridad inmensa, ¿no? Y esos aromas que trae también la naturaleza, ¿no? Que únicamente los percibe uno cuando no tiene distracciones, ¿no? Por ejemplo, cualquier dispositivo. En esa época, al no haber luz, no había ninguna distracción. Y los olores que implicaba la naturaleza, determinados animales, estaban presentes y eran identificados individualmente por todos los que vivían en el barrio, ¿no? Y también te cambio diametralmente cuando volvía la luz, era todo un acontecimiento. Desenchufar la heladera, no prendas el televisor. Si volvía con la atención necesaria o no la atención necesaria, había toda una estrategia para volver a poner en funcionamiento ¿qué cosa? Las pocas cosas que se tenían. ¿Cuál era tu sensación cuando volvía la luz? Y contradictoria, porque por momentos se cortaba esa cuestión de narración, de intimidad familiar o de intimidad de amigos, ¿sí? Y emergía lo otro, ¿no? El prender el televisor, el prender la heladera, ¿sí? Y otra vez, esa pérdida de naturaleza, ¿no? Entre comillas, y volver a qué? A esta cuestión de alienación urbana, ¿no? Digamos. Bien, bueno, si te parece, creo que viene tormenta y anuncian cortes de luz, así que vamos cerrando. Bueno, esto fue Dos tipos que narran desde la matanza.